difícil es poder creer en la justicia cuando uno conoce noticias como estas. Bárbara García y Camilo García son dos periodistas, Camilo García, querido amigo y muy reconocido en el medio, que han sufrido un hecho de, recordemos, ¿no? Fue secuestrada su madre cuando ellos eran muy niños. Bárbara tenía creo que 9 años y Camilo 4, si no me equivoco, en ese momento, en esa noche fatídica, donde los integrantes de las fuerzas militares ingresaron a su casa, se llevaron a su madre. Bárbara lo ha contado reiteradas veces, que jugaban con su vida, que los amenazaban a ver a quién mataban primero, que incluso algún juego de Camilo con 4 añitos tan solo, haciéndose el dormido, terminó favoreciendo a que la vida de ellos hoy en día pueda seguir y que no los hayan matado tal como lo hicieron con su madre, y que hasta alguno de los genocidas, secuestradores de su madre, les dijo no la van a ver nunca más en el momento en que se iban. Décadas pasaron hasta que lograron tener una condena a prisión perpetua. ¿A quién? Al genocida de su madre, Martín Sánchez Cini. En agosto pasado fue condenado. De hecho, hemos contado la noticia, la emoción, tanto de Bárbara como de Camilo, de poder ver a quien había sido el responsable, el asesino de su madre, que les impidió compartir toda una vida tras las rejas. Ahora, hace días nada más, se terminan enterando que esa condena del mes de agosto, perpetua, por delito de lesa humanidad, sabemos que no tiene reducción de pena, que ese genocida, que ese hombre que les arrebató la vida de su madre, un mes después pidió salidas transitorias. ¿Para qué? Y recreativas, así las llaman. Para poder ir a pasear. Tiene 7 hijos, Sánchez Cini, 7 hijos. Uno de ellos autista, que ya es adulto mayor, digamos, que ya es mayor de edad. Para poder salir a pasearlo los fines de semana. ¿Y qué hizo la justicia? Se lo concedió. Le concedió el derecho a un genocida que le arrebató a estos pibes, a estos niños, porque así eran cuando todo empezó, les arrebató la posibilidad de compartir la vida con su madre, pero no es el único caso, ¿eh? Hay un montón más que fueron comprobados también. Un mes después de haber sido condenado a prisión perpetua, le concedieron la salida transitoria para poder llevar a pasear a su hijo autista a la plaza. La indignación está indudablemente, imagínense el dolor de una familia que luchó durante tantos años para llegar a esa condena como se terminó dando, Mati, y que después la justicia actúe de esta manera. Y uno se pregunta, ¿esto es justicia? No, no es justo. Y también, hablando de la justicia, ¿quién toma esa medida? Ponerle también nombre y apellido, porque la realidad es que es una falta de tino y de criterio absoluto darle algún tipo de beneficio, independientemente de que uno de los hijos, en este caso de este genocida, tenga que lidiar con una situación como por ejemplo la del espectro autista, y vos decías, además es mayor de edad, con lo que uno imagina incluso que hasta los cuidados o el cómo acompañarlo podría hacerlo otra persona y no esta basura que le arrancó la vida de su mamá a Camilo y a su hermana. La verdad es que es indignante, y que además en años en los que se ha dado un paso adelante en cuanto a ir sobre aquellos que durante la época más nefasta de nuestra historia le arruinaron la vida a miles de personas, a miles de familias, que sean enjuiciados, que tengan juicios justos, justamente, sí. Lo que privaron a muchísima gente a la que le arrancaron la vida, a la que hicieron desaparecer, de la que nunca más se supo nada, o que cuando se supo algo era para saber que eran personas que habían fallecido, a las que habían asesinado, a las que torturaron, secuestraron bebés. Es decir, todo lo más nefasto que ustedes puedan imaginar lo hicieron estas personas. La verdad es que hay alguien dentro de la justicia que piense que es lógico que le den un beneficio, es aberrante. Y esto revictimiza también tanto a Camilo, a Bárbara y a todos los que sufrieron, porque a ver, le toca a ellos, pero todos los que sufrieron esto, tener que pasar y pedir justicia de nuevo cuando ya la pidieron durante toda su vida, tener que volver de nuevo a pedir justicia, y es algo que pienso que para ellos es de nunca acabar. 8 personas fueron asesinadas y desaparecidas en este centro del Regimiento de Infantería 6 de Mercedes, lugar en el cual estaba Sánchez Cini, y son los casos por los cuales termina siendo condenado a prisión perpetua. El Tribunal Oral Federal número 2 fue el que otorgó justamente estas salidas
transitorias. Digo, primero lo premió, podríamos decir, con prisión domiciliaria. Lo que estamos viendo acá es la declaración de Sanchezini cuando él pide un derecho a réplica, porque después termina denunciando el propio Sanchezini a Bárbara García por falso testimonio, y hasta hubo una persecución que se dio a través de todo esto, donde la propia Bárbara decía, a ver, me quitaron lo más preciado de mi vida cuando tenía 9 años, que fue mi madre, y encima el asesino de mi madre me denuncia, y la justicia le da lugar a que suceda todo esto. Obviamente después quedó todo en la nada, todo eso, este delincuente preso, pero beneficiado con prisión domiciliaria en primer lugar, y en segundo, que poquito antes de estar preso con una condena de prisión perpetua, era un hombre que se dedicaba a dar charlas y conferencias, siendo un facultativo que todo el mundo lo miraba con un respeto tremendo, y en su haber tenía que haberse cargado un montón de vidas, porque 8 son las que se confirmaron de este lugar. Y en este contexto, a 40 años de la vuelta de la democracia, porque estamos justamente transitando el año, cumpliendo los 40 años de democracia, y gente que tiene que seguir pidiendo justicia. Y aparte hablamos de un tribunal, ¿sí?, que está creado en democracia y que supuestamente uno cree que debería tener en primer lugar, ¿sí?, como tanto se ha luchado desde la política, desde la sociedad, primero desde la sociedad, después llevado por la fuerza también a la política, ¿sí? Digo, ¿a qué altura está la justicia argentina para terminar otorgando a alguien asesino de tantas personas? Porque se confirmó esa cantidad, pero después no sabemos cuántas más también pueden llegar a ser. Y el tema también de la prisión domiciliaria solo puede obedecer o a alguna cuestión médica muy puntual, algún tipo de tratamiento, o a edad, porque si no, también no deberían tener ni siquiera ese beneficio. Bueno, la indignación está, indudablemente el trabajo de los abogados, de la familia García, de Bárbara y de Camilo, están ultrando detalles en este momento y ultimando detalles para poder llevar y hacer una presentación a la justicia para que esto se pueda revocar.